Vida Nueva presentan su siguiente programa. Hola amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su amigo y hermano en Cristo, Juan Carlos Palominos, con los ministerios de apoyo familiar. Todos los lunes y martes a las 9:30 de la mañana por el 850 y 1470 AM, Radio Visión, la frecuencia que le bendice. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Aquí estamos nuevamente en la frecuencia que le bendice, Radio Visión Chicago. Bueno, empezamos el día de ayer conversando sobre la primera bienaventuranza en el Santo Evangelio de Jesucristo según el apóstol Mateo. Y leímos ahí Mateo capítulo 5, el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos que estamos comenzando entonces una nueva serie de mensajes que nos tomará Dios mediante por algunas semanas para explicar algunas de las lecciones más importantes y de las experiencias más importantes de nuestro bendito Salvador Jesús según lo relata el apóstol Mateo. Bueno, Mateo 5:3 nuevamente, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y dijimos que esta es una palabra muy importante y muy poderosa, porque es la base que describe la actitud espiritual necesaria para iniciar la relación de uno con Dios. Es la dicha o la felicidad de la persona que por la obra del Espíritu Santo se ha dado cuenta de su propia total desvalidez, de su absoluta falta de méritos para relacionarse con Dios, que ha puesto así toda su confianza en Dios, pues solo de esa manera puede rendirle a Él esa obediencia perfecta que le hace un ciudadano del reino de los cielos, una ciudadana del reino de los cielos. Explicamos en primer lugar el significado de la palabra del original, traducida como bienaventuranza, allí en la versión Reina Valera y en la versión La Biblia de las Américas, pero también traducida como dichosos en la nueva versión internacional y en la versión popular Dios habla hoy. Esta palabra la usaban los griegos para referirse a la dicha o la felicidad que ocurre cuando a uno le van bien las cosas y que la gente le dice a uno, qué buena suerte la que tienes. Entendiendo así el significado de esta palabra, podemos leer el inicio de este verso como felices, dichosos los pobres en espíritu. O bien podemos decir, qué alegría la de los pobres en espíritu. En segundo lugar, explicamos el significado de la palabra que se traduce pobres. Y como usted puede acordarse, dijimos que en el idioma en que escribió Mateo hay dos palabras que se usaban con ese sentido. Una palabra se usaba en referencia a la persona que tiene escasamente todo lo necesario para sobrevivir, una persona que necesita trabajar para ganarse la vida, alguien que a veces no tiene dinero ni para el autobús o que a veces no le alcanza para pagar la renta porque se gastó el dinero en algún antojito. A lo mejor es la clase de pobre que usted considera ser, aunque come un poco todos los días y tiene un techo a donde vivir. La otra palabra es más dramática. Es la que escoge Mateo bajo la inspiración del Santo Espíritu de Dios. Y esta palabra se refiere a la persona en la pobreza más abyecta, en la miseria total, alguien que es un pordiosero, no tiene nada, le falta todo y tiene que pedir limosna para sobrevivir, ni tiene un techo bajo el cual cobijarse. Como referencia a esto leímos el pasaje bíblico en Lucas capítulo 16, versos 19 al 21. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y cada día celebraba espléndidos banquetes. Había también un mendigo llamado Lázaro que lleno de llagas pasaba el tiempo echado a la puerta de aquel, ansioso de saciarse con las migajas que caían de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Esa es la figura de la pobreza total.
Citamos asimismo lo que escribe el pastor Martin Lloyd Jones en su comentario del Sermón del Monte. Esta bienaventuranza está primera, porque sin pobreza espiritual no hay entrada al reino de los cielos. La pobreza en espíritu es la característica fundamental del cristiano y del ciudadano del reino de los cielos y de todas las demás. Todas las demás características mencionadas en este pasaje son un resultado de esta. Y nos referimos en esto también, nos referimos el día de ayer a las palabras del anciano Simeón cuando José y María presentaron al niño Jesús allá en el templo. Lucas capítulo 12, el verso 34. Este niño está puesto para la caída y el levantamiento de muchos, les profetiza Simeón a José y a María. Este niño está puesto para la caída y el levantamiento de muchos. ¿Y qué quiere decir esta profecía? ¿Qué es lo que significa el Espíritu Santo al estar hablando a través de los labios de Simeón? Escuche bien esto. La caída ocurre antes del levantamiento. Es una parte esencial del Evangelio que la convicción, la pobreza espiritual debe preceder siempre a la conversión. El Evangelio de Cristo primero condena y luego libera. No hay nadie en el reino de Dios que no sea pobre en espíritu, que no haya tenido que enfrentarse a su propia incapacidad espiritual, como lo expresa aquel orgulloso Saulo de Tarso, un religioso fanático, quien al ser lanzado de su cabalgadura le pregunta al Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es pobreza espiritual. Eso es pobreza espiritual. Y lo que enseña nuestro Señor Jesucristo está totalmente en armonía con la idea que la anticipa el Antiguo Testamento. En las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 57, el verso 15, donde dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de corazón, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Así en hebreo la palabra pobre se usaba para describir, allí en el Antiguo Testamento la palabra hebrea se usaba para describir a una persona humilde y desvalida, que pone toda su confianza en Dios. Hay esta referencia, esta palabra ocurre en varios pasajes bíblicos, especialmente del libro de los Salmos. Dice Salmo 34, el verso 6, este pobre clamó y el Señor lo oyó y lo libró de todas sus angustias. Pobre, pobre en el sentido de pobreza espiritual, en el sentido de un carácter humilde, contrito y humillado. También lo hallamos ahí en el Salmo 9, el verso 18, porque no siempre serán olvidados los pobres, ni todo el tiempo se desvanecerá su esperanza. ¿Ha oído ese dicho, la esperanza del pobre? Bueno, Dios promete que tiene respuesta para la esperanza de los pobres. Allá en el Salmo 35, el verso 10, todos mis huesos exclamarán, Señor, ¿quién puede compararse a ti? Tú libras de los fuertes a los débiles, tú libras de sus opresores a los menesterosos. Dos palabras ahí relacionadas con la pobreza, débiles y menesterosos. Y también en el Salmo 68, el verso 10, en ella, oh Dios, habitan los que son tuyos. Tú por tu bondad das al pobre lo que necesita. Y lo puede también leer en el Salmo 107, el verso 41. El Señor rescata al pobre de su miseria y multiplica a sus hijos como rebaños de ovejas. Y la promesa del Salmo 132. Multiplicaré el alimento de mi pueblo para que los pobres se sacien
de pan. La atención que nuestro Dios tiene en ese trasfondo de la cultura judía. Nuestro Señor usa la palabra para dirigirse a sus discípulos diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Y por qué se necesita? ¿Por qué se necesita esa pobreza en espíritu? ¿Qué clase de valores mundanales son quebrantados por la acción del Espíritu Santo en la vida de aquel que cree? ¿Qué cosas son desalojadas, echadas fuera, desarraigadas en la vida del nuevo creyente? Este requisito espiritual de pobreza en espíritu quebranta el orgullo y la autosuficiencia personal. En otras palabras, el reino de los cielos no es de los orgullosos ni de los autosuficientes, porque en su egoísmo son altivos y altaneros y no reconocen su necesidad de Dios, ni son sensibles a la presencia de Dios en sus propias vidas. ¿Y qué ocurre cuando usted, siendo un cristiano genuino, se desinteresa de la presencia de Dios? Se ha convertido en un verdadero religioso que va a la iglesia por costumbre, por rutina, pero no alimenta su relación con Dios. ¿Qué sucede en ese cristiano? Que en lugar de tener sensibilidad de la cercanía de Dios, como lo expresa en Proverbios capítulo 15, el verso 3, los ojos del Señor están en todas partes y observan a los malos y a los buenos. En lugar de tener sensibilidad de la presencia de Dios alrededor de ese cristiano, que no solamente tiene la presencia de Dios a su alrededor, sino que también tiene la presencia de Dios en su propio ser. Ese cristiano que se ha desalojado de la compañía de Dios cae en el fracaso espiritual de estar consciente de que el Señor está presente en su vida. Algo así le ocurrió a Moisés. En Éxodo capítulo 12, el verso 12, ¿se recuerdan ustedes? Dice la palabra de Dios que Moisés miró a todas partes. Moisés miró a todas partes y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Qué gran equivocación de Moisés. Qué gran equivocación la de David cuando pecó. Miran a todas partes, no ven a nadie y creen que todo está bien hecho, pero se olvidan de la presencia de Dios. Y eso ocurre en el cristiano cuando ese cristiano se aparta de la presencia de Dios. Hacemos una pausa. Damos gracias a nuestro hermano Pastor Jorge Fuentes por su ministerio aquí en la radio. Les recuerdo que los ministerios de apoyo familiar se reúnen aquí en la Librería Cristiana Vida Nueva, 2909 al norte de la Avenida Central, cada lunes y cada martes a las 10:30 de la mañana, cada segundo martes a las 7 de la noche y cada segundo sábado a las 12 del mediodía. Venga a nutrirse espiritualmente con el estudio de la Santa Palabra de Dios. La Red de Oración USA y el Town de la ciudad de Cicero, Illinois, te invitan a celebrar junto a líderes comunitarios y autoridades el Día Nacional de Oración. Será el jueves 7 de mayo a las 7 p.m. en el Centro Comunitario de la ciudad de Cicero, 2250 al sur de la 49 Avenue en Cicero, Illinois. No te pierdas la oportunidad y vive la experiencia de orar por tu nación junto a millones de personas a través de la nación. Jueves 7 de mayo a las 7 p.m. te esperamos en el Centro Comunitario de la ciudad de Cicero, 2250 al sur de la 49 Avenida en Cicero. Día Nacional de Oración. Y llegamos ahora al tiempo de explicar la parte final de este versículo. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Cuál es el regalo que ofrece Dios a esa actitud espiritual creada por el Espíritu de Dios y en la cual el hombre por la fe responde? Veamos finalmente por qué los pobres en espíritu son dichosos, por qué los pobres en espíritu tienen la experiencia de alegría total, porque el reino de Dios les pertenece.
han recibido el regalo del reino de los cielos. El reino de los cielos, el reinado de Dios en el corazón y en la vida de una persona, la presencia de Dios en la vida del creyente en Jesucristo. Puedo preguntarme a mí mismo, ¿soy aún sensible a la presencia de Dios? ¿Soy aún sensible a la presencia de Dios? Y le pregunto a usted, ¿es usted aún sensible a la presencia de Dios después de tantos años que le ha conocido? ¿Es usted sensible? ¿Soy yo aún sensible a la presencia de Dios después de más de 50 años de conocer al Señor? Después de más de 45 años de servirle, practico mi pobreza en espíritu. ¿Soy yo aún sensible a la presencia de Dios? ¿Es usted aún sensible o sensible a la presencia de Dios? Si usted es un cristiano o una cristiana, si usted es mi amigo, es un discípulo de Jesucristo, y usted amiga, es una discípula de Jesucristo, una persona pobre en espíritu, ¿cómo discierne usted la presencia de Dios? Esa pobreza en espíritu nos ayuda a discernir la presencia de Dios. ¿Cómo discierne usted la presencia de Dios? ¿Cómo se da cuenta usted de la presencia de Dios? Cuando vamos a las Sagradas Escrituras, en que encontramos que hay por lo menos 6 significados bíblicos de la presencia de Dios. La primera de esas es la presencia universal de Dios, la omnipresencia de Dios. Dios en todas partes, como la describe el Salmo 139, y se recuerda los versos 5 al 12, tu presencia me envuelve por completo, la palma de tu mano reposa sobre mí. Saber esto rebasa mi entendimiento, es tan sublime que no alcanzo a comprenderlo. ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitara en los confines del mar, aún allí tu mano me sostendría, tu mano derecha no me soltaría. Si quisiera esconderme en las tinieblas, y que se hiciera noche la luz que me rodea, ni las tinieblas me esconderían de ti, pues para ti la noche es como el día, para ti son lo mismo las tinieblas y la luz. Esa es la omnipresencia de Dios, como lo expresa Jeremías, el capítulo 23, el verso 24. ¿Podrá alguien esconderse donde yo no puedo verlo? Una pregunta retórica, la repite. ¿Acaso no soy yo el Señor que llena el cielo y la tierra? La segunda expresión de la presencia de Dios es la presencia celestial de Dios. La presencia de Dios que se manifiesta en el cielo, en su morada, más que en cualquier otro lugar. Y lo puede leer y lo repite usted cuando repite el Padre nuestro que estás en los cielos. Allí está su presencia. Allí está su presencia. En tercer lugar, la presencia de Dios en Cristo Jesús. Dios estuvo presente y está presente en Jesucristo. Dice Juan capítulo 1, el versículo 1, en el principio ya existía el verbo, la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. Y dice el verso 14 del mismo Evangelio de Juan, capítulo 1, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted lo puede leer también en Colosenses capítulo 2, el verso 19, y todavía más significativo, cuando el ángel le da las instrucciones a José acerca de su esposa María, y en Mateo 1, 23, y le dice que te nacerá un niño, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios está con nosotros. La cuarta expresión de la presencia de Dios es su morada. Es su morada. Dios está presente de una manera unificadora allí en el interior de los cristianos por su Santo Espíritu. El cuerpo suyo es templo del Espíritu Santo. Dios mora en usted a través de Jesucristo. El Señor, ahora el Espíritu Santo mora en cada creyente. Si usted es un creyente en Jesucristo, el Espíritu Santo mora en usted. Muy diferente a la expresión de la presencia del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento,
manifestaciones pasajeras, de improviso, impulsos espirituales, pero en el Nuevo Testamento el Señor Jesús dice, allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versos 16 y 17, yo rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que esté con ustedes para siempre, para que esté con ustedes para siempre. Es decir, continúa diciendo nuestro bendito Redentor, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. En quinto lugar tenemos la presencia que los cristianos perciben a través de la persona de Cristo Jesús. La presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, el Espíritu de Dios cuando usted obra, cuando el Señor le usa, para poder ser instrumento de la gracia de Dios a otras personas. ¿Se recuerdan la sorpresa que había allí cuando se cambió el nombre? Que toda la gente creía que ese niño se iba a llamar Zacarías, pero el ángel le dijo que se iba a llamar Juan. Y ocurren maravillas. Dice que todos los que oían esto y todos los que veían se ponían a pensar y se preguntaban, ¿qué va a hacer este niño? Y es que la mano del Señor estaba con él. Y esa es la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Esa es la presencia de Dios en la vida suya. La mano del Señor está con usted. Cuando aquellos discípulos salieron después de la persecución, Hechos capítulo 11, versos 19 al 21, nos especifican que llegaron a tierra nueva y comenzaron a proclamar. Ya no son los apóstoles, ya no son Pedro, Juan y los demás, los 12 o los 11 más el que fue elegido después, ni tampoco es el apóstol Pablo, ni tampoco son líderes de aquel tiempo, ninguno de ellos como Bernabé, son los discípulos, no tenemos ni siquiera los nombres, pero dice que entraron y comenzaron a hablar a la gente, también a los extranjeros, no solamente a los judíos, sino también a los griegos, y le empezaron a compartir las buenas noticias del Señor Jesús, y con la ayuda del Señor un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Esa es la obra del Espíritu Santo. Y finalmente, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento nos habla de la presencia eterna de Dios que será experimentada para siempre en el cielo, cuando usted esté en la presencia del Señor. Apocalipsis capítulo 21, versos del 1 al 4, nos habla de esto, y también segunda carta a los tesalonicenses, el capítulo 1, los versos 8 y 9. En nuestra fe cristiana, querido amigo, querida amiga, en nuestra fe cristiana, todo acceso a la presencia de Dios es a través de nuestro Señor Jesucristo, excepto en aquella presencia universal de Dios, su omnipresencia. Al Señor Jesús le dice a sus discípulos, antes de ir a la cruz del Calvario, no se turbe su corazón, ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos aposentos. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Así que voy a preparar lugar para ustedes. Si me voy, les preparo lugar, vendré otra vez y los llevaré conmigo, para que donde yo esté también ustedes estén. Y ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Entonces Tomás le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre, y desde ahora le conocen y lo han visto. Amado amigo, para discernir la presencia de Dios, usted debe recibir a Jesucristo como su Salvador personal. El plan de Dios es que usted llegue a la presencia de Dios a través de aquel que murió para llevarle a la presencia de Dios. Y para conocer esta presencia ungidora de Cristo, usted debe
usted debe arrepentirse y creer en el Evangelio. Lo dice Marcos, capítulo 1, versículo 15, que nos reproduce el sermón, los sermones iniciales del Señor Jesús, donde decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. La presencia de Cristo hace la gran diferencia entre la vida eterna junto a Dios y la vida eterna separado de Dios. Mi interés, querido amigo, mi interés, querida amiga, es que usted abra su corazón a esa presencia de Dios en su vida. Queremos entonces orar para que usted reciba esa presencia de Dios, a orar por usted que a lo mejor cree en Cristo pero se ha apartado de los caminos del Señor, a usted que ahora sigue viviendo su propia vida nada más que desinteresada con Dios. Voy a orar por usted, querido amigo, querida amiga. Voy a orar, concéntrese en estos momentos en Dios que está hablándole a su corazón. Si usted está sintiendo algo diferente, se está dando cuenta de su propia necesidad de Dios, bueno, es el Espíritu Santo trabajando en usted. Si usted se da de cuenta y reconoce su pecado de haberse apartado de los caminos del Señor, es el Espíritu Santo creando en usted pobreza en espíritu. Amado Señor, te doy las gracias por la oportunidad de llegar al corazón, por el espíritu tuyo, llegar al corazón de mis oyentes. Te ruego, Señor, que tú respondas a su petición, tú respondas a su necesidad. Y como ya algunos te han conocido, pero se han apartado de tu presencia, te ruego, Señor, que tú los traigas de regreso a su redil. Y si hay alguien que aún no te conoce, Señor, que hoy pueda decir: Jesucristo es mi Salvador y mi Señor, y se acerque a un lugar, amado Dios, que tú les presentes un lugar donde ellos puedan asistir para adorarte en espíritu y en verdad. En Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y aleluya. Gracias por su amable sintonía a nuestro estudio de hoy. Si el mensaje le ha sido de bendición, usted puede solicitar un manuscrito o grabación llamando al número 630-608-2170. No se olvide, el número es 630-608-2170, donde también le daremos más información acerca de nuestros ministerios. Que el amor de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Santo Espíritu de Dios sea con cada uno de ustedes hoy y hasta los días de la eternidad. Amén. Dios te bendiga.